Hola de nuevo a todos. En el anterior video vimos cómo calcular la fuerza electrostática entre dos cargas y tres cargas para el caso unidimensional. Antes de proceder a problemas que involucren dos dimensiones, es necesario fortalecer nuestro autoaprendizaje mediante una serie de ejercicios. Veamos el primero. El enunciado del primer problema dice así: una carga Q1 de 60 nanocoulombs se coloca a 60 milímetros a la izquierda de una carga Q2 de 20 nanocoulombs. Nos preguntan cuál es la fuerza resultante sobre una carga Q3 de menos 35 nanocoulombs colocada en el punto medio de estas dos cargas. Yo les proveí en el anterior video de una receta. El primer paso es hacer un bosquejo o un diagrama de nuestro problema. En particular, vamos a tener dos cargas, en este caso Q1 y Q2. Ambas pueden notar que tienen una carga positiva, más y más, y están separadas a una distancia de 60 milímetros. La carga Q1 tiene una carga de 60 nanocoulombs y la carga 2 tiene una carga de 20 nanocoulombs. Ahora hay que ingresar nuestra tercera carga. Es decir, esta va a estar en medio de las dos primeras cargas, Q1 y Q2. En este caso, nuestra tercera carga, Q3, tiene un signo negativo, cuya carga es de menos 35 nanocoulombs. Como está en medio de nuestras dos cargas, la distancia de separación entre cada una de las cargas va a ser de 30 milímetros. Un punto muy importante, ingenieros, es que estamos trabajando un problema unidimensional, es decir, en una sola dimensión. Están sobre una línea recta, el cual va a ser el eje de las X. En el lado derecho van a ser todos los valores positivos de X y del lado izquierdo todos los valores negativos de X. Bien, es hora de identificar en nuestro bosquejo o diagrama las fuerzas que van a interactuar sobre mi carga Q3. En este caso, como Q3 tiene una carga negativa y tiene una carga a la izquierda que es positiva, entonces va a haber una fuerza electrostática que va a sentir Q3 respecto de Q2, y esta va a ir hacia la dirección de la derecha, es decir, sobre la línea del eje X positivo. Ahora bien, tenemos una tercera carga, Q1, que está a la izquierda. Entonces Q3 va a sentir una fuerza de atracción por parte de Q1 hacia la izquierda. Esta orientación lo podemos ver en las flechitas de nuestro bosquejo, donde la fuerza F32 en X, recuerda, estamos trabajando en una sola dimensión, en la línea recta del eje de las X, va a ser la fuerza que siente 3 por parte de la carga Q2, y esta va a estar orientada hacia la derecha. El otro signo de nuestra fuerza va a ser la fuerza que siente Q3 con respecto a Q1, y la cual va a estar orientada hacia la izquierda. Estas dos fuerzas las he marcado en rojo, como se pueden percatar aquí, y la cual va a ser de vital importancia en nuestros cálculos, en especial para obtener la fuerza. El segundo paso de nuestra receta es obtener qué datos nos proporciona el problema. En este caso, podemos observar que nos proporcionan el valor de la carga Q1, el cual es de 60 nanocoulombs. Recuerda que un nanocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 9. En este caso, 60 nanocoulombs va a ser igual a 60 por 10 a la menos 9 coulombs. La carga Q2, la cual es igual a 20 nanocoulombs. De nuevo, vuelvo a reiterar que un nanocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. En este caso, el valor de la carga Q2 es de 20 por 10 a la menos 9 coulombs. La carga 3 tiene de menos 35 nanocoulombs. En este caso, la carga va a ser de menos 35 por 10 a la menos 9 coulombs. Otro punto muy importante: recuerda que la tercera carga está colocada en medio de la carga Q1 y Q2. Por lo tanto, la distancia que hay de la carga 3 con respecto a la carga 2 va a ser de 30 milímetros. Ojo,
estamos trabajando en el sistema internacional. Eso implica que estos milímetros los debemos de convertir a metros. Para hacer esta conversión debemos de dividir los 30 milímetros entre 1000, lo cual nos daría un valor de 3 por 10 a la menos 2 metros. De igual forma, la distancia de separación de mi carga 3 con mi carga 1 va a ser igual a 3 por 10 a la menos 2 metros. Recuerda, está en el punto medio, por lo tanto la distancia tanto de la derecha como a la izquierda para cada una de nuestras cargas va a ser la misma. Una vez que tenemos nuestro diagrama y los datos que nos proporcionan el problema, procedemos a calcular ahora mediante la fórmula de la fuerza electrostática. En este caso, vamos a calcular dos fuerzas, la cual nos pide nuestro bosquejo, la cual está dirigida hacia la derecha, que es la fuerza que siente Q3 con respecto a Q2, y la que está dirigida hacia la izquierda, es decir, la fuerza que siente Q3 con respecto a Q1. Procederemos al cálculo de esta fuerza solamente la magnitud. Ojo, la magnitud me quiere indicar que solamente va a ser un valor. La dirección de la fuerza es otra cosa muy aparte, y la cual la vamos a meter hasta el Para calcular las fuerzas F3.1 y F3.2 debemos ingresar todos los valores que nos proporciona el problema. En este caso podemos ingresar todos, conocemos toda la información referente al cual es la carga Q1, la carga Q3, la carga Q3, la carga Q2 y la distancia de separación entre R3A1 y R3A2. Si ingresamos estos valores, lo que obtenemos es que la fuerza que siente Q3 con respecto a Q1 hacia la derecha va a ser de 21 por 10 a la menos 3 newtons. Y la fuerza que siente Q3 con respecto a 2 va a ser de 7 por 10 a la menos 3 newtons. Bien, hemos calculado la fuerza de la derecha y la fuerza de la izquierda de nuestro diagrama, es decir, las fuerzas que actúan sobre mi carga Q3. Una vez que calculamos el valor de la fuerza electrostática que siente mi carga 3 con respecto a la carga 1 y con respecto a la carga 2, es necesario ahora obtener la fuerza resultante. Recordemos en el anterior video que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un objeto. En este caso mi objeto va a ser mi carga Q3. Y vamos a ver que solamente actúan dos fuerzas, según mi bosquejo de arriba. Tenemos dos fuerzas, solamente hemos calculado la magnitud de estas mismas, es decir, su número. Es necesario incluir la dirección de las fuerzas, si va a la izquierda o a la derecha. Si va a la izquierda va a tener un signo negativo, si va a la derecha va a tener un signo positivo. Entonces, para calcular la fuerza resultante es necesario introducir esta dirección en cada una de las fuerzas que ya hemos calculado anteriormente. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a menos F3.1 de X. Aquí he introducido ya el menos. ¿Por qué? El F3.1 de X, recuerdan mi bosquejo, es una fuerza de atracción que siente la partícula 3 con respecto a la partícula 1. Y esta dirección de atracción va a estar dado hacia la izquierda. Y hacia la izquierda tenemos todos los valores negativos de mi eje X. Bien, seguido de un más de la fuerza 3.2x, es decir, la fuerza que siente mi partícula 3 con respecto a la partícula 2, la cual está ubicada hacia la derecha. Esta va a tener una fuerza de atracción, vuelvo a reiterar, hacia la derecha en el valor de las X positivas. Por lo tanto, una vez añadida la dirección de las fuerzas de F3.1 y de F3.2, podemos realizar la suma, incrustar el valor de cada una de las fuerzas y al efectuar la suma entre ellas nos va a dar un valor de menos 14 por 10 a la menos 3 newtons. Esta es la fuerza resultante que siente mi partícula 3. Segundo problema, y dice así: una carga puntual Q1 igual a menos 36 milicoulombs se coloca a 8 milímetros a la izquierda de una segunda carga puntual Q2 de menos 22 milicoulombs. La pregunta aquí es: ¿qué fuerza se ejerce sobre una tercera carga de Q3 igual
a 10 milicoulomb colocada a 4 milímetros a la derecha de Q2. Vamos a introducir nuestro bosquejo. Tenemos tres partículas o tres cargas. Q1 con valor de igual a menos 36 milicoulombs, Q2 con valor de menos 22 milicoulombs y Q3 con un valor de 10 milicoulombs. Te podrás percatar, según el enunciado, que el valor de la carga tanto de Q1 y de Q2 es negativa, es decir, tienen el mismo signo. Sin embargo, la carga Q3 situada a la derecha de Q2 tiene un signo positivo. Además, la distancia de separación de Q1 a Q2 es de 4 milímetros y de Q2 a Q3 es de 4 milímetros también. Ahora bien, recuerda que estamos trabajando en un caso unidimensional, es decir, que va a estar estas tres cargas sobre una línea recta, en la línea de las X. Todo valor de X hacia mi derecha va a ser positivo y todo valor de X hacia mi izquierda va a ser negativo. Otro punto muy importante es que nos piden calcular la fuerza resultante que va a actuar sobre Q3, y esta es la que va a sentir por parte de Q2 y por parte de Q1. En este caso particular vamos a tener dos fuerzas que va a sentir mi partícula Q3 o mi carga Q3. Es decir, como Q3 es positiva y las partículas que están a su izquierda son negativas, Q3 va a sentir una fuerza de atracción primero por la partícula Q2 y esta va a estar orientada hacia mi izquierda. Es decir, va a sentir una fuerza F de 3, 2 en X, y también va a percibir una fuerza de atracción también hacia la izquierda por parte de la partícula Q1. Es decir, va a sentir una fuerza de 3, 1 en X, en la misma dirección. Recuerden, ingenieros, estamos trabajando en problemas unidimensionales. Otro punto muy importante de aclarar es la distancia de separación que hay de mi partícula Q3 a mi partícula Q1. Si podrás percatarte, para obtener esta distancia solamente hay que sumar la distancia que hay de Q3 a Q2 y la distancia que hay de Q2 a Q3. En este caso mi distancia total va a ser de 12 milímetros. Segundo paso muy importante, hay que percatarnos qué datos nos provee el problema. En este caso nos provee acerca del valor de la carga de Q1, el valor de la carga Q2, el valor de la carga Q3, y también nos provee el valor de las distancias de separación que hay de Q3 a Q1 y de Q3 a Q2. Ojo, aquí tuvimos que sacar la distancia de separación que hay de Q3 a Q1 solamente sumando la distancia que hay de Q3 a Q2 más la distancia que hay de Q2 a Q1. Otra cosa, ingenieros, es que estamos trabajando en el sistema internacional y aquí nos proveen de distancias en milímetros. Hay que convertir estos milímetros a metros, es decir, hay que, por ejemplo, en la distancia de Q3 a Q2 tenemos una distancia de separación R32 igual a 4 milímetros. Hay que convertirlos dividiendo entre 1000 y obtenemos ahora en metros, que sería un valor de 4 por 10 a la menos 3 metros. Para el caso de la distancia entre Q3 y Q1 tenemos una distancia de R3,1 igual a 12 milímetros. A la hora de convertir a metros nos va a dar un valor de 12 por 10 a la menos 3 metros. Una vez que tenemos nuestro bosquejo y nuestra tabla de datos, pasamos ahora a calcular las fuerzas eléctricas que actúan sobre mi carga Q3. Es decir, necesitamos calcular la fuerza 3 de 1 en X y la fuerza 3 de 2 en X. De esta manera solamente hay que utilizar los datos proporcionados en esta parte e introducirlos en nuestra fórmula. Una vez que introducimos en nuestra fórmula todos los datos y llevamos a cabo las operaciones, encontramos que la fuerza que siente la carga Q3 con respecto a 1 tiene un valor de 2.25 por 10 a la 10 newtons, y la fuerza que siente Q3 con respecto a Q2
tiene un valor de 1.24 por 10 a la 11 newtons. Una vez que hemos calculado las magnitudes de estas fuerzas, es hora de introducir la dirección de estas mismas en el cálculo de la fuerza resultante. Es decir, para calcular la fuerza resultante, todas las fuerzas que actúan sobre mi carga Q3, debemos sumar todas las fuerzas que actúan en esta misma. Es decir, vamos a tener dos: la fuerza que siente Q3 por parte de mi carga Q1 y la fuerza que siente Q3 con mi carga Q2. Para hacer la suma importante, y vuelvo a recalcar en este punto, hay que introducir ahora la dirección de estas fuerzas. Es decir, como ambas fuerzas señaladas en rojo, en flechitas rojas, como mi carga es positiva y mis cargas situadas a mi izquierda son negativas, va a haber una fuerza de atracción de carga Q3 con respecto a Q2 y carga Q3 con respecto a Q1 orientadas hacia la izquierda. Y recuerda, todo lo que está a la izquierda en el eje de las X tiene un valor negativo. Por lo tanto, la dirección de la fuerza F3.1 en X y F3.2 en X van a ser de signo negativo. Y hay que incrustar este signo negativo en el cálculo de mi fuerza resultante. Una vez incrustando este signo, o más bien la dirección de mi fuerza, es hora de introducir la magnitud o lo que ya calculamos con anterioridad, cuál es el valor en número de estas fuerzas. Una vez que sustituimos, tendríamos la resta de menos 2.25 por 10 a la 10 newtons menos 1.24 por 10 a la 11 newtons. Efectuando esta resta, lo que obtenemos es un valor igual a menos 1.47 por 10 a la 11 newtons. Y ese es el valor de mi fuerza resultante sobre mi carga Q3.